Bienvenidos a este su programa Biblia y Comunidad, un espacio del Instituto Bíblico Pastoral Latinoamericano de Un Minuto para estudiar el texto bíblico. Hoy, como todos los jueves, continuamos con nuestro estudio del libro de los Números. Venimos haciendo un ejercicio muy juicioso de comprender cómo ha sido esta experiencia del pueblo de Israel después del exilio para recuperar justamente esa tierra prometida, y hemos visto en programas anteriores cómo el pueblo se reúne, vive en el desierto por un tiempo, inicia ese camino por el desierto que fue tan complicado, que ha sido tan difícil. Y vamos llegando ya justamente como a todos esos elementos claves también de este libro, que nos permite también comprender ya dentro de muy poco tiempo cómo fue esa llegada del pueblo a Israel, a su tierra prometida, pero que nos presentan también como todas esas dificultades y todos estos aspectos y elementos que han tenido que sufrir, todas estas pruebas que han tenido que superar, también el hecho de ir perdiendo poco a poco sus líderes que los han conducido hacia el pueblo, y cómo también el pueblo empieza a reaccionar y a ver en las diversas circunstancias en las que habita, cómo ese pueblo también se revela, cómo ese pueblo también sufre, y también cómo continúa este paso hacia la tierra prometida. Hoy vamos a abordar el texto de Números, capítulos 22, 23 y 24, que nos hablan de un personaje muy interesante que es Balaam. Y para esto nos va a acompañar hoy el profe Milton Martínez. Milton, bienvenido, qué alegría que estés con nosotros. Hola Ivonne, buenas noches, ya nos cogió la noche, qué gusto volvernos a encontrar en torno a la palabra, qué gusto encontrarnos en torno a la comunidad que nos escucha también, porque nuestro propósito de acercarnos a la palabra es poder llegar a cada uno de los oyentes que nos acompaña fielmente cada día, cada jueves y cada viernes en nuestro programa de Biblia y Comunidad. Así que para mí es un placer muy grande poder compartir este tiempo con ustedes. Bueno, Milton, cuéntanos cómo vamos a trabajar estos 3 capítulos que a veces escuchamos como esos nombres raros, y como que no es muy bueno la presencia de este personaje con el pueblo, sí. Sí, bueno, llegamos a 3 capítulos, veníamos abordando, y hasta la semana pasada habíamos trabajado el capítulo 21, cuando el pueblo hebreo llega ya a los campos de Moab, está muy cerquita a llegar a la tierra prometida, ya están a punto de llegar a Canaán, el ansiado Canaán que tanto habían anhelado, que tanto habían luchado y que tanto querían, pero se les presentó una serie de dificultades que habíamos mencionado en los capítulos 20 y 21, especialmente de algunos pueblos que les decían, no van a pasar por acá, incluso algunos pueblos que se levantaron contra ellos a impedirles el paso y la continuidad. Pero bueno, ya cada una de esas circunstancias las tratamos a su momento. Pero ahora llegamos con un pueblo que está aquí cerca, o está en los campos de Moab, y entonces llegamos a un punto crucial, interesantísimo. Este es un punto que rompe paradigmas en el texto bíblico, rompe paradigmas en el Antiguo Testamento y rompe paradigmas en todo lo que es la trayectoria del pueblo hebreo en su camino a Canaán y en su historia misma. Hay elementos aquí muy interesantes, así que la propuesta de hoy es abordar 3 capítulos en un solo programa, 22, 23 y 24. Pero esto está como largo, yo tengo que correr, voy a hablar hoy menos. Bueno, vamos a ver si es cierto, si se aguanta. Bueno, vamos a coger los 3 capítulos. ¿Por qué? Porque claro, sería muy interesante coger cada capítulo y cada parte, incluso algunos capítulos podríamos seccionarlos más, pero los vamos a coger como uno solo porque es una historia que tiene varios elementos, pero queremos tocar esta historia para ir a puntos muy concretos. Además, porque no quiero detenerme en detalles que de pronto pueden ser muy interesantes, pero para efectos de lo que buscamos nosotros mismos en este programa, no quisiera entrar en muchos detalles porque la misma Biblia es un poco oscura aquí con respecto a este relato. Es un relato supremamente complejo que vamos a tocar algunos aspectos. Así que te propongo si primero empezamos pues recontando todo esto, que lo que pasó acá, para que sepamos de qué se trata y sepamos en qué arena estamos pisando. Bueno, cuéntanos a ver esta historia tan interesante que nos presentan estos 3 capítulos. Comencemos por Moab.
Ya lo habíamos dicho en algunas ocasiones anteriores, Moab es un pueblo vecino, pero es un pueblo emparentado con Israel. Hay 3 pueblos vecinos emparentados con Israel, Edom, Amón y Moab. Edom es el hermano de Jacob, Esaú, que va a tomar después el apodo de Edom, y de allí surge el pueblo de los edomitas. Y tenemos Amón y Moab, que son 2 hijos de Lot, que va a tener con sus propias hijas, y por lo tanto son descendientes también de Abraham, de la familia abrámica, semitas. Pero pueblos pues que digamos tienen cierto conocimiento del Dios hebreo, pero que su caminar estuvo completamente al margen de lo que había sido el trazado y el legado de la generación abrámica, ¿no? Moab se aparta del legado de Abraham y no sigue realmente sus caminos, aunque algunas prácticas quedaron allá al interior, pero se aleja de los principios propiamente. Así que empezamos por eso, por Moab. El pueblo hebreo se encuentra en los campos de Moab, significa que está casi ya para abordar, para llegar a la ciudad de Moab. No han llegado al casco urbano, están en territorio de Moab, pero no han llegado al casco urbano. Y el versículo 1 del capítulo 22 nos ubica, entonces es muy claro ubicar a Moab junto al río Jordán frente a Jericó. Así que estamos allí, al ponerlo en este sentido, estamos al norte del Mar Muerto, a la parte oriental, al este del Mar Muerto, en la parte norte. Primer acontecimiento es ubicarnos allí geográficamente. Segundo, es hablar de los personajes que van a estar actuando aquí. Fundamentalmente nos vamos a concentrar en 2 personajes cuyos nombres son parecidos, así que voy a tratar de ser claro y pronunciar, vocalizar para no te pase como a mí, que se me enreda la lengua de vez en cuando. Se me traba la lengua. Para que tengamos claro, porque se parecen los nombres. Entonces tenemos a Balak, así voy a hacer énfasis en eso, Balak. Ese Balak es el rey de Moab. Y tenemos a Balaam. Entonces ahí se parecen, pero creo que ya podemos hacer la distinción. Balaam, un personaje muy importante que es en el que nos vamos a centrar, pero tomaremos por supuesto la figura allí de Balak, que va a ser vital para nuestro relato. Tenemos a estos 2 personajes que son en torno a los cuales gira la historia. Tenemos un grupo de personas que no nos interesan ni sus nombres ni nada más, sencillamente los conoceremos como los emisarios del rey. Entonces es de Balak, unos emisarios que el rey envía. Y por otro lado tenemos el gran personaje pues, de toda la historia, de todo el libro de Números, que es el pueblo hebreo, los israelitas. Entonces tenemos esos 4 personajes, como seres humanos protagonistas, pero aparece también curiosamente un animal aquí que va a ser gran protagonista, y es quizá curiosamente el factor que hace que muchos recuerden esta historia, y es un asna, una burra, la famosa asna que habló. Sí, es justamente llegamos a ese relato. Así que nos concentramos en esas personas para que conozcamos cuál es el fenómeno que se está dando aquí. Entonces, rápidamente relatemos para no leer todos estos capítulos que son muy largos. No, pero nuestros oyentes sí los pueden leer luego del programa con un poquito más de detenimiento. No solamente que lo pueden leer, lo tienen que leer, es tarea. Ah, bien. Estamos desde la Facultad de Estudios Bíblicos, estamos desde una academia, desde el programa de Ciencias Bíblicas. Así que la tarea para los oyentes es que lean el texto. Muy bien. Les pedimos la tarea después. Bien, capítulos 22, 23, 24. ¿De qué nos habla este texto? El pueblo de Israel había salido de Egipto y venía atravesando, y ya habíamos visto 20-21, las guerras que habían tenido y cómo arrasaban con los pueblos que se querían oponer a que ellos siguieran caminando, cómo el pueblo de Israel alcanzó una gran fama en todo el lugar, en todo el contexto que había. El rey de Moab, Balak, se siente amenazado. No es para menos. Atravesando por todos los campos y arrasando con todo, pues el rey de Moab se encuentra muy asustado. Hay algo que, pues, tristemente el rey de Moab no sabía. Lo habíamos mencionado en ocasiones anteriores. Es una orden muy expresa que Dios le dio al pueblo hebreo. Le dijo: lo que yo le di a Moab, a Edom y a Amón, ustedes no lo van a tocar. Ustedes no lo tocan. No lo tocan, eso es de ellos y punto. Parece que Balak no sabía eso, o tal vez no lo creyó, bueno, no sabemos, pero está muy asustado.
Balac está asustado, el pueblo viene hacia acá, se dirige hacia acá y tengo miedo. Entonces se le ocurre una ingeniosa idea. Ubica o manda llamar a un personaje que efectivamente, evidentemente es famoso para aquel entonces. El personaje se llama Balaam. Es un personaje famoso. ¿Quién es Balaam? Es muy interesante porque aparece aquí en el libro de Números. No solamente va a quedarse aquí en el libro de Números, lo vamos a encontrar citado en Deuteronomio, lo vamos a encontrar citado en el Nuevo Testamento, pero incluso mira tú, Ivonne, que hay unas fuentes extrabíblicas. El nombre de Balaam figura en algunos documentos que fueron encontrados justamente en Jordania, en la Transjordania. Parece, y todo pues evidencia que se trata de alusión a este mismo personaje. Estamos hablando de documentos antiquísimos, donde deja ver que Balaam era una figura conocida no solamente al interior del pueblo, sino que era realmente un hombre famoso en aquel entonces. ¿Por qué es famoso? Es muy difícil describirlo. ¿Por qué razón? Porque cualquier descripción que nosotros demos hoy, vamos a intentar es compararlo con ese tipo de ejercicios que se hacen hoy en día. Decir que era un chamán es complicado. Decir que era un adivino, un vidente es complicado, porque hoy tenemos un concepto que no aplica exactamente a lo que era el concepto en aquel entonces. Pero era un poco como de todo eso. Sí, era un personaje así como extraño en esa línea. No sabemos el origen exacto de él. Probablemente era moabita, pero no sabemos. No se sabe si él es moabita realmente. Claro, evidentemente no es hebreo, no es israelita, ¿sí? Y él es famoso. ¿Qué hacía? ¿A qué se dedicaba? ¿Por qué era tan famoso? Complicado. Lo cierto es que es tan famoso que el rey Balac lo manda a llamar, pero lo manda a llamar para una tarea muy puntual, para que maldiga al pueblo de Israel. Esto es como cuando están en los campeonatos de fútbol que un equipo va a jugar en el otro país. Sí. Y entonces llegan un poco de muchachos la noche anterior al hotel y hacen bulla para no dejarlos dormir. Para desconcentrarlos, no dejarlos dormir y que al otro día lleguen bien cansados al partido y entonces les puedan ganar. Algo así, digamos, para que entendamos el propósito de Balac es que Balaam maldiga al pueblo de Israel, porque Balac tiene claro que va a entrar en guerra con Israel. Pero si usted los maldice, los debilitamos. Si usted los maldice, los imposibilitamos, lo atamos. Hágales aquí un hechizo, hágales una... Un indio amazónico de la época se le quedaba chiquito, sí. Sí, hagamos algo aquí para que este pueblo no tenga esa energía que ha demostrado durante todo su trasegar a través del desierto. Y entonces manda a llamar a Balaam. Pues evidentemente si lo manda a llamar es porque algo tenía relación con eso Balaam. Entonces, ¿cómo lo manda a llamar? Le manda unos emisarios, unos mensajeros, unos personajes allí, funcionarios, que vayan e intenten convencer a Balaam para que vaya y maldiga el pueblo de Israel. Balaam, cuando llegan por primera vez, Balaam da una respuesta que es la que vamos a abordar en la segunda parte de nuestro programa hoy, que es desconcertante para ellos y también para nosotros cuando nos damos cuenta exactamente lo que está pasando aquí. Balaam responde: déjeme consultar a Yahvé. ¿Cómo que déjeme consultar a Yahvé? ¿Cómo que? Si el tipo no es hebreo. Ahora no sé de dónde era, no lo dice el texto bíblico. Probablemente moabita, pero en cualquier caso no es hebreo. ¿Cómo que déjeme consultar a Yahvé? Por Dios, ¿qué es esto? Los emisarios tienen paciencia. Balaam pasa toda la noche y al siguiente día les dice: no, el Señor me dijo que no vaya. Que no vaya. Los emisarios del rey vuelven donde el rey y le dicen: no, mira, que no. Dijo que no. Por supuesto, el rey en los comportamientos convencionales dice: pero ¿cómo que no? Venga, ¿a ustedes le ofrecieron algo? No, pues ¿qué le vamos a ofrecer si usted no nos ha dicho nada? No, pues lógico, si no le untan la mano, ¿cómo creen que él va a venir? No, eso era lógico. Vuelvan otra vez y díganle que tranquilo, que usted va a tener para la gaseosita, mijo. No se preocupe por su futuro, que usted va a ser bien recompensado por el rey.
Los emisarios regresan donde Balaam y Balaam responde de una manera impresionante, todavía más desconcertante que la primera, todavía peor. O sea, peor en el sentido, quiero decir, humano. La primera vez dijo, no, voy a preguntarle a Dios, a Yahvé, al Dios hebreo, Yahvé. Pero la segunda vez dice, aunque Balac me dé su casa llena de plata y de oro, yo no puedo traspasar la palabra del Señor, ni en cosa grande ni en cosa chiquita. Qué tremenda la respuesta de Balaam. Lo cierto es que los emisarios quedan desconcertados y Balaam les dice otra cosa que también es supremamente desconcertante. Pero déjenme, le vuelvo a preguntar al Señor qué dice. Interesantísimo. Entonces Balaam va y pasa nuevamente la noche buscando la presencia del Señor y ahora el Señor le dice, vaya, ahora sí, vaya. Pero usted va a decir lo que yo le diga. Entonces sencillamente vaya preparado para lo que yo le avise. Entonces Balaam sale y le dice a los emisarios, listo, ok, voy a ir con usted, pero yo voy a decir lo que Dios ponga en mi boca. Y con esa advertencia salen, van donde el rey, y el rey dice, listo, vamos. Y los encamina a una montaña desde donde se podía ver el pueblo de Israel acampando. Y viene el rey y les dice, listo, maldígalo. Balaam le pide al rey que haga un sacrificio y que haga algunas cosas y todo eso. El rey hace todo lo que Balaam le pide. Y Balaam le advierte al rey. El rey le dice, maldígalos. Y Balaam le dice, vea, yo le advertí a sus emisarios que yo voy a decir lo que el Señor me diga que diga. Entonces, esperemos a ver. Cuando llega el momento, resulta Balaam profiriendo una bendición sobre el pueblo hebreo. Lo bendice. Lo que evidentemente despierta la ira de Balac. Y entonces Balac le dice, pero ¿cómo así? Yo lo traje para que lo maldiga. Le manda a recoger todo y se lo lleva a otro monte. Dice, ahora sí, desde este monte maldígalos. Balaam vuelve y saca todo y los bendice. Balac, otra vez enojado, lo lleva a un tercer monte. Y en el tercer monte, Balaam vuelve y bendice al pueblo de Israel. Algo interesantísimo lo que ocurre allí. Y ahí en esa bendición de Balaam hacia el pueblo, digamos, termina esta historia de Balaam. Historia que se va a volver parábola, es decir, el pueblo va a partir de allí a crear como un dicho, pero es una parábola larguísima sobre lo que es la bendición, de cómo Dios convierte la maldición en bendición. Y el pueblo canta y goza y disfruta de esa bendición. Así que este es poco más o menos a grandes rasgos esa historia impresionante que encontramos en estos tres capítulos. ¿Por qué impresionante? Porque entonces, volviendo a nuestros personajes, tengamos presente lo que ocurre. Número uno, un pueblo que está emparentado con Israel pero lo odia. El pueblo de Israel que va camino a la conquista pero tiene problemas en el intermedio, enfrenta dificultades. Un hombre famoso por sus oráculos, por sus pronunciamientos, por su palabra, que trata de ser comprado por un rey para que los maldiga. Y algo interesante es cuando la segunda vez, que es el relato que más conocemos y que nos va a ilustrar cosas muy interesantes, cuando Balaam dice, sí, voy a ir, pero lo que Dios diga, ponga en mis labios, eso diré. Balaam sale camino a encontrarse con el rey Balac. Y es allí, cuando va en su asna, que ocurre el famoso relato de que aparece un ángel, se pone un ángel delante del asna y no la deja andar. El asna se detiene y Balaam la golpea y la golpea y la golpea para que el asna siga andando, hasta que el asna le dice, ¿por qué me pegas? ¿Por qué me pegas? Y Balaam queda ahí sorprendido de ver el asna hablándole y hasta que sus ojos le son abiertos y descubre que hay un ángel allí parado y viene una situación ahí interesante que es lo que va a provocar algunas interpretaciones teológicas que abordaremos un poco ya en nuestra segunda parte del programa. Pero todo este relato nos va a conducir específicamente a ver el problema de la profecía. La profecía que podríamos nosotros, sin temor a equivocarnos, hablar aquí de uno de los grandes orígenes de la profecía y de su relación con el pueblo hebreo. O sea que digamos que podemos ver también cómo
en esto que tú nos cuentas un poco también cómo Yahvé se vale no sé, de otros personajes externos al pueblo también para bendecirlo y para que realmente el pueblo logre y alcance a hacer esa gran misión y esa gran conquista, digamos, que tiene en mente, que es justamente recuperar esa tierra que prometida. No fue la única vez en la historia, ¿no? Ahí estuvo Ciro, el mismo Nabucodonosor fue objeto para bendecir al pueblo. El pueblo fue apoyado por los reinos de Asiria en un momento determinado. O sea, siempre hubo pueblos externos a través de los cuales Dios bendijo al pueblo de Israel. Bien, es muy interesante ver también cómo Dios pues busca que también el pueblo llegue a su destino final y toma pues elementos, personajes externos al pueblo para poder apoyarlos en esta travesía y en este proceso y alcanzar esa gran misión a la cual están pues en este momento llamados a realizar, ¿cierto? Fue lo que Dios le dijo, lo que Mardoqueo le dijo una vez a Esther, ¿no? Cuando Esther se quería negar a hacer la tarea, Mardoqueo le dijo, si tú te niegas, de alguna parte habrá respiro y liberación de parte de Dios. Exactamente. Entonces con esta síntesis de la historia de estos 3 capítulos del libro de Números, los invitamos a que por favor no se vayan, que ya regresamos. Regreso a su programa Biblia y Comunidad. Estamos hoy abordando el tema que nos proponen los versículos 22, 23 y 24 del libro de los Números, donde se nos narra una historia muy interesante que nos acaba de contar el profesor Milton Martínez, y es justamente la historia de Balaam, ¿cierto? Cuando el pueblo de Israel se va acercando a la tierra de Moab, que digamos que gobierna o que dirige Balac, el rey de Moab. Aquí vemos que este personaje se siente muy intimidado por la fuerza y la popularidad, digamos la fama que ha ganado Israel, el hecho de haber atravesado el desierto y de estar ya próximos como a esta conquista de la tierra, y llama a un personaje que es bastante famoso en esta época, que se llama Balaam, y lo busca para que maldiga al pueblo de Israel, y pues en espera pues de que ellos no tomen el país de Moab, sin embargo, o el territorio de Moab. Sin embargo, Balaam, cuando fue buscado por los emisores del rey, la primera vez dijo que no accedía a maldecir al pueblo porque pues había consultado a Yahvé, y Yahvé pues le había dicho que no. Sin embargo, los emisarios vuelven donde Balaam, y Balaam vuelve y consulta a Yahvé. Yahvé le dice, bueno, ve, pero dices lo que yo te diga, y pues accede a ir con Balac, y en vez de maldecir al pueblo, los bendice, podemos decir 3 veces en los 3 montes a donde fue llevado para maldecir a Israel. Y aquí digamos que se nos presenta toda esta historia también para entender o para poder mirar cómo Yahvé también utiliza ciertos personajes y extranjeros al pueblo de Israel, también para apoyar un poco como todas esas la consecución más bien de todas estas promesas que le ha hecho al pueblo. Milton, ¿cómo vamos a seguir con esta historia? Bien, vamos a seguir partiendo de una pregunta, que es la pregunta controversial en torno a la cual gira la mayoría de discusiones. ¿Era Balaam un hombre bueno o era un hombre malo? Ese es, digamos, en lo que se han desgastado muchos. Yo no quiero llegar a ese punto ahora. ¿Por qué razón? Porque lo que pasa es que va a depender desde donde tú lo quieras mirar. Yo quiero hoy más que quiero, estamos concentrados en el libro de Números y en estos 3 capítulos. Pero en Deuteronomio ya se nos habla mal de Balaam, y en el Nuevo Testamento ni se diga. En el Nuevo Testamento se odia a Balaam. ¿Y cuál es el concepto que hay de Balaam? Fue un hombre desobediente, fue un hombre que era ambicioso, que la plata le movió el piso,
por eso la Asna le habló y el ángel se le apareció, y por eso que fue un hombre que condujo al pueblo de Israel a hacer cosas malas, como lo hace el Nuevo Testamento. Entonces hay esa imagen sobre Balaam. Pero resulta que cuando uno va a los relatos 22, 23 y 24, por ningún lado dice eso, por ningún lado. Entonces tenemos ese doble relato a lo largo de los textos bíblicos. Es más, lo bendice, ¿no? ¿Es qué? Es más, lo bendice. Lo bendice. Bendice, Israel. Exactamente, exactamente. Ahora, realmente no es que haya dos relatos distintos. Hay un relato y hay una perspectiva sobre Balaam, que yo diría es comprensible cuando entendemos que Balaam era un hombre pagano, no es un hombre del pueblo hebreo propiamente. Entonces, en ese sentido, el concepto que hay desde el pueblo hacia Balaam es malo. Es tan malo que cuando el pueblo efectivamente pasó por Moab y entraron en guerra con Moab, el mismo Moisés lo atravesó con una espada. Balaam termina muriendo a manos de Moisés, que no atraviesa. Así que, claro, la imagen que queda de Moab, de Balaam, es que es un hombre malo, perverso. Pero yo quiero centrarme básicamente en el relato, que es lo que nos importa a nosotros, y no meterme a discutir si es bueno o es malo. Yo quiero meterme más bien a revisar lo que ocurre con este Balaam. ¿Qué es lo que ocurre? Ya habíamos advertido que se trata de un hombre que no es israelita, un hombre que podríamos definirlo tranquilamente como un pagano, una persona extraña al pueblo. Acordémonos cuál era la labor de él y acordémonos lo que el rey piensa: si usted maldice al pueblo, el pueblo será maldito. Así que ya sabemos un poco, esto nos puede dar luces de las actividades a las que se dedicaba Balaam. Pero nos vamos a enfrentar ahora propiamente a un primer concepto de lo que es profecía. Bueno, un primero o segundo concepto. Yo creo que yo plantearía dos. Queremos hacer un barrido del concepto de profecía. Arranquemos en Moisés, primer punto, y todo el acontecimiento sinaítico, y un segundo punto aquí con Balaam, que son además contemporáneos. Es interesante cuando los emisarios del rey llegan, los ancianos, se llaman los ancianos de Moab y de Madián, llegan a donde Balaam, y Balaam les dice: voy a consultar al Señor. ¿A cuál Señor? A Yahvé. Esto tenemos que resaltarlo, porque es que dioses había muchos en ese momento, y todo el mundo creía en Dios, con lo cual cada uno tenía su propio Dios. Pero Balaam, al Dios que consulta es al Dios hebreo, al Dios hebreo. ¿Por qué? ¿De dónde saca esto? Bueno, la única explicación que yo podría dar al respecto es que recordemos que tanto Madián como Moab, que son dos pueblos que se unen para repeler a Israel, son dos pueblos descendientes de Abraham. Madián era también uno de los hijos de Abraham. Recordemos que Abraham, después de que su esposa muere, se vuelve a casar y va a tener 6 hijos más. Uno de ellos es Madián. Entre otras cosas, Madián es el pueblo donde era la esposa de Moisés. Es curioso. Y el sacerdote madianita es Yetrón, el suegro de Moisés. Y sin embargo, Madián se une con Moab para impedir que Moisés y con el pueblo atraviesen allí. Pero por ser descendientes de Abraham, evidentemente conocían al Dios Yahvé también. No lo obedecían, pero lo conocían, sabían de él. Pero nos encontramos con un hombre que no solamente lo conoce, sino que lo obedece, lo respeta, es fiel a él. Y dice: lo que el Señor me diga, eso diré. Cuando Balaam es otra vez confrontado por los ancianos de Madián y de Moab, y ahora con dinero, y le dicen que Balac le va a dar muchas dádivas, Balaam dice: ni porque Balac me dé su casa y me la dé llena de plata y oro, yo voy a traspasar la palabra de Yahvé para hacer cosa grande ni para hacer cosa chica. Miren, si queremos entender la génesis de la profecía, aquí está. ¿Qué es la profecía? Hablar lo que Yahvé ha hablado. Ya Jeremías, en el libro de Jeremías, va a hablar permanentemente acerca de los falsos profetas. Y mira tú que los falsos profetas no se llaman falsos porque digan cosas mentirosas. Se llaman falsos, según Jeremías, porque hablan lo que hay en su corazón, no lo que el Señor ha hablado. Es interesante. Pueden ser cosas buenas, pueden ser cosas positivas, incluso puede ser verdad, pero yo no he hablado, dice el Señor. Y quien se presenta a hablar en nombre de Dios sin que Dios ha hablado,
haya hablado, se llama un falso profeta. Balaam, a pesar de todas las cosas que se hablen mal de Balaam, Balaam fue un hombre que dijo, lo que Dios me ponga a hablar, eso hablaré. ¿Qué ocurre aquí con Balaam? Y especialmente el acontecimiento del asna que le habló. Muchos son los que dicen, ay, pero mire lo que pasó, era un ambicioso, él estaba afanado por el dinero. Yo me pongo a pensar en esta historia y yo digo, venga, ¿quién de nosotros no ha tenido luchas en la vida? ¿Quién de nosotros no ha sido tentado cuando desea hacer la voluntad de Dios? ¿Quién de nosotros no tiene dudas para servir a Dios inclusive? ¿Quién de nosotros no tiene problemas serios? Miren, es tan interesante que el mismo Moisés, recordamos cuando Dios se enfrenta con Moisés, lo llama y le pide que vaya y rescate al pueblo de Egipto. Moisés no quiere, finalmente Dios lo convence, Moisés decide hacerlo y decide, listo, voy a ir. Y sale Moisés y se va de regreso a Egipto para rescatar al pueblo. Cuenta el libro de Éxodo que cuando Moisés iba hacia Egipto, se quedó en una posada a pasar la noche, y esa noche tuvo una lucha espiritual tremenda, y se apareció el ángel del Señor y quiso matarlo. El ángel del Señor, no fue el diablo, sí. Fue el ángel del Señor. ¿Por qué? ¿Por qué? Mire, sin temor a equivocarnos, podemos decir que Moisés en ese momento está viviendo una gran confrontación espiritual entre cumplir la voluntad de Dios, los miedos que él tiene, las angustias, las preocupaciones, todo lo que está enfrentando Moisés es impresionante. Es una lucha dura. Y se aparece el ángel del Señor y quiso matarlo. Gracias a una madianita, Séfora, su esposa, Moisés es librado de esa amenaza. ¿Qué le está pasando a Balaam en el camino? Pues está confrontado, claro. Ahora, ¿que la plata le ha movido el piso? Sí, seguramente sí. Sí. Ay, entonces por eso es un perverso, malo, corrompido. No, a un tipo que le están ofreciendo una cantidad de oro para que, pues es normal que el hombre se le mueva el piso. Nosotros no podemos juzgar a nadie por las luchas que enfrente. Juzgamos por la decisión final que tome. Balaam tuvo luchas, sí. ¿Y fue de pronto tentado por el dinero? Seguro sí. No voy a decir que sí, pero voy a decir al menos que seguro sí. Pero al menos no era como tan querido. No era querido. Sí. Bueno, eso se puede evidenciar un poco también en los relatos. Sí. Y obviamente pues también en la forma como Balak lo llama pues justamente para hacerle, digamos, como mal a otro. Entonces digamos que lo que hacía no era... No es gratuito. No, sí, y no era de caridad, digamos, con otros pueblos. Pero la pregunta es, ¿qué hizo finalmente Balaam? ¿Qué hizo? No lo juzguemos por las luchas que tuvo, juzguémoslo por lo que hizo. Bendijo a Israel 3 veces. 3 veces bendijo a Israel. Luego, independientemente de las luchas que ha tenido propias de cualquier ser humano, finalmente cumplió la voluntad de Dios. Y a lo que él se comprometió desde el principio, eso hizo. Lo que el Señor ponga en mi boca, eso hablaré. Ahora, ¿cuál es el origen? ¿Cuál es esa semilla, esa génesis de la profecía linda que hay acá? Que cuando, desde la primera vez que los hombres, los ancianos vinieron a Balaam y le dijeron, vaya y maldígalos, Balaam viene y se presenta delante de Dios y le dice, bueno, estos hombres han sido enviados por Balaam para que yo maldiga a Israel. Y Dios le dijo, no vayas con ellos y no maldigas al pueblo, porque es un pueblo bendito. ¿Qué es el punto interesante acá? ¿Cuál es la verdadera profecía? La verdadera profecía no es pronunciar lo que yo creo, lo que yo pienso, lo que yo sé incluso. No es el sentimiento que mueve mi corazón, ni incluso lo que yo creo que es justo. La verdadera profecía es saber discernir la voluntad de Dios. Mira, cuando yo explico este texto en mis clases de profecía, de profetas, en el salón, le digo algo a los muchachos. ¿Cuál es la diferencia entre un profeta de Dios y toda esa cantidad de chamanes y todos que hay por ahí por la calle? Ellos hablan porque tienen poder. Esos chamanes, brujos, se les mide por el poder que ellos tienen. El profeta de Dios se le mide por su capacidad de discernir la voluntad de Dios. Balaam es enemigo del pueblo hebreo.
No lo tengan en duda. Vuelvo y repito, Moisés lo atravesó con la espada finalmente. Es enemigo. Por lo tanto, Balaam odia al pueblo hebreo. Es extranjero, Balaam. Y está asustado también por todo lo que está pasando con el pueblo de Israel. Entonces Balaam viene, y lo voy a hacer de una manera demasiado figurada. Yo imagino a Balaam parado en el monte diciendo: mire, pueblo de Israel, yo a ustedes los odio. Ustedes son mis enemigos. Los detesto, son feos para mí. Son lo peor. Y yo de mi corazón deseo lo peor para ustedes. Pero hay un problema, que Dios ha dicho que ustedes son benditos. Y si ustedes son benditos, nada puedo hacer yo por más odio que tenga en mi corazón. Qué hermoso ver la obra de Dios. Y entonces aquí recordamos muchas de las cosas que Dios ha dicho cuando dice: a los que los maldigan a ustedes, a los que los maldigan yo los maldeciré, y a los que los bendigan yo bendeciré. Y el Señor dice: ustedes son benditos de mi Padre. Nadie los puede maldecir. Yo sé que hay mucha gente que le tiene miedo a la brujería, a la hechicería. Hay gente que vive angustiada pensando que mi vecino me hace brujería, y cualquier problema que tienen dicen: ay, ¿será que es que me hicieron por ahí un rezo? ¿No? Cuando somos hombres, mujeres en las manos de Dios, no hay maleficio que pueda tocarnos, porque el Señor está con nosotros. Por eso dice la palabra que en el amor no hay temor. No puede haber un hombre, una mujer de Dios, creyentes en Dios y amantes de su palabra, que vivan asustados por lo que el hombre les puede hacer, ni siquiera por lo que el diablo les puede hacer. Porque el que está con nosotros es más poderoso que el que está en el mundo. Y eso fue lo que discernió Balaam. Por más que yo odie al pueblo de Israel, yo no puedo hacer nada. Dios ha bendecido a este pueblo, y este pueblo será bendito para siempre. Y entonces por eso él dice: solo lo que Dios ponga en mi boca, eso voy a hablar. Y viene Balaam y se presenta delante de ese pueblo y los bendice. Los bendice con una bendición maravillosa que ahí ustedes pueden encontrar en el capítulo 24 del libro de Números. Pero es impresionante ver la manera como después entonces en la parábola que mencionábamos, en el dicho, ese proverbio que se armó, lo que nos va a mostrar el texto es que incluso, qué bueno es cuando a un hijo de Dios lo maldicen, qué bueno es. Porque cuando no lo maldicen, las cosas siguen como si nada. Pero cuando lo maldicen, Dios convierte la maldición en bendición. Así no me hubiera dicho nada, no pasa nada. Pero como usted me dijo eso, entonces vuelvo la maldición en bendición. En algunos deportes de contacto, de pelea, de artes marciales y demás, se enseña que la mejor forma de uno enfrentar al enemigo es aprovechar su propia fuerza. Y cuando el enemigo lo ataca a uno con toda su fuerza, entonces enseña: aproveche esa fuerza con la que el enemigo lo ataca y use esa misma fuerza contra su enemigo. Y entonces eso es el principio de muchas de las llaves, de las artes marciales y cosas, aprovechando la fuerza del otro. Y eso es lo que está haciendo Dios aquí. Ese ímpetu de la maldición, del odio que tenía Balaam contra el pueblo, esa fuerza agresiva y dura que había contra Israel, entonces Dios la coge y ¡prum!, le da la vuelta y la termina volviendo bendición. Así que cuando estemos en los momentos más difíciles, démosle gloria a Dios, porque significa que hay alguien que se opone a que podamos servir a Dios, y Dios mismo va a voltear eso en bendición para sus hijos, para los hijos de Dios. El verdadero profeta es el que discierne la voluntad de Dios y no habla según lo que él cree, aunque lo que esté hablando sea bueno. El verdadero profeta discierne la voluntad de Dios y habla lo que es la voluntad de Dios, aunque vaya incluso en contra de sus propios intereses y de sus propios deseos. La palabra que Dios ponga en mi boca, eso hablaré. Eso hablaré. Mira qué interesante esto que tú nos propones, porque también nos haces ver como otra dimensión diferente digo yo, del poder de Dios, ¿no?
es también ver cómo el alcance de Dios es total, que ni siquiera las experiencias, digamos, que nos sean adversas, digamos, son para que nos alejen, sino justamente para poder entender esa gran autoridad, llamémoslo así, de Dios, ¿no? Y cómo también esas dificultades nos hacen también aproximarnos más a Dios, que creo que es también un poco como la intención del aparecer este personaje aquí, porque creo que era un momento también muy difícil que estaba viviendo el pueblo, ¿cierto? O sea, ya hambre, ya habían pasado por el desierto, o sea, estaban caminando por el desierto, habían tenido susto de ver que eran unos gigantes y ellos unos pequeñitos, ¿cierto? O sea, habían pasado como diversas circunstancias, el hecho de no sentirse a veces como respaldados con el ejercicio del líder, muerte, con muchas cosas, y sin embargo Dios les da esta posibilidad de seguir siendo bendecidos. Y mira que impresionante ver la situación de Balaam, porque lo que tú estás diciendo, ese pueblo bendecido por Dios, en esa forma, como tú lo estás describiendo, maravillosa, de la bendición de Dios sobre ese pueblo. Pero mira lo que le va a pasar a Balaam. Cuando Balac manda a llamar a Balaam, le dice: te voy a dar todo te lo voy a dar para que maldigas a este pueblo y que yo lo pueda vencer. Balaam dice: no, solo lo que Dios diga que yo haga, voy a hacer. Hizo lo que Dios le dijo. Cuando terminó Balaam de bendecir al pueblo y que ya Balac se da por vencido y dice: aquí ya no hay nada que hacer, apagar escondederos mío, porque esto que se nos viene ahora va a ser terrible. Le dice Balac a Balaam, mira tú, capítulo 24, versículo 11, le dice: yo te dije que te iba a honrar mucho. Y le dice Balac: pero Yahvé te ha privado de la honra. Yahvé te ha privado de la honra, le dice Balac a Balaam. Y podríamos decir que es verdad, lo privó de la honra en todo sentido. Balaam nunca recibió el premio de Balac. Balaam fue asesinado, fue sacrificado por el pueblo de Israel, y Balaam pasó a la historia como un pésimo personaje. Se privó de la honra. Como un traidor. Totalmente. Pero hizo lo que Dios hablaba. Dios quiere. Qué lindo también, y qué duro, pero qué lindo comprender la profecía en esos términos. La profecía no fue hecha para exaltar al profeta, fue hecha para que Dios cumpla sus propósitos. Y mira qué hermosas palabras, Milton, porque a veces nosotros en estas experiencias de fe vemos como que la profecía o los dones, pues en este caso estamos hablando de la profecía, ¿no? Pero los dones que se nos han sido dados son dones nuestros, y no reconocemos que ese don es dado justamente para esto que tú nos dices, para darle la gloria a Dios. Y creo que es una hermosa reflexión también podernos hoy centrar en esa experiencia de lo que tú nos decías hace un momento, saber que somos bendecidos y que si Dios nos bendice, nada puede ir en contra de nosotros, porque la bendición de Dios es más fuerte que cualquier otra prueba, dificultad, fuerza oculta o lo que sea, ¿cierto? La bendición de Dios es más fuerte. Y otro es que todo lo que tenemos es por generosidad de Dios con nosotros, y lo tenemos también que vivir y donar en gratuidad, porque pues eso, o sea, para eso se nos fue dado, no para que nosotros nos vanagloriemos de lo que no, digamos, es nuestro prestado, digámoslo de esta manera, pero que realmente es para darle un tributo inmenso al Señor. Por gracia han recibido, den por gracia. Así es. Oye, Milton, qué lindo programa hoy, de verdad, gracias por esta historia, y gracias por ayudarnos también a entender la importancia y la necesidad de no perder de vista esta experiencia de fe y esta bendición de Dios con nosotros. Y bueno, esperamos que en estos programas, ya que nos quedan de este año, podamos culminar este libro de los números. Dios permita que sea así. Milton, mil gracias. Bendiciones para todos. Y a todos ustedes, mil gracias por estar en sintonía en este su programa Biblia y Comunidad.